yo quiero agradecer que se me deje ser monaguillo del oficiante primero de estas jornadas, puesto que es tu primera conferencia. Hablar de Germán es una tontería. Sería él el que me tendría que presentar a mí, eso está clarísimo, pero como me han escrito algo, yo lo voy a leer, que es mi obligación. Especialista en teatro clásico español, ha publicado más de 1,5 centenar de trabajos dedicados a la localización de textos, problemas de autoría, recepción a través de la lectura e implicaciones históricas y literarias. Ha impartido cursos y conferencias en universidades europeas y americanas y participado en múltiples encuentros internacionales. Fundador, junto con Benjamín Sevilla y Fernando Untiales, en paz descanse, del Olmedo Clásico, en 2006, es desde entonces codirector del mismo y coordinador de sus jornadas. Ha dirigido un buen número de congresos, programas de doctorado y proyectos de investigación. Coordina 2 colecciones dedicadas al siglo de oro, Fastiginia, anda que el nombrecito también, Precioso, y Olmedo Clásico. Es director del macroportal de Teatro Clásico Español, TCE, de la de Cervantes Virtual, así como de otros dedicados a dramaturgos y fondos teatrales. Es presidente de honor de Aintenso y miembro de los consejos de redacción de diversas editoriales y revistas. En 2015 ha recibido el premio del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. El título de su ponencia: El desnudo en el teatro áureo, tipos y funciones. Y como soy el moderador, yo quisiera pedirle que al desnudo le ponga una hoja de parra, porque no está bien, ante selecto auditorio, dejarnos en pelota. Así que, don Germán, estamos a sus órdenes, deseoso de escucharle. Buenas tardes y, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Manuel Canseco, a Manolo, profesional que admiro desde hace mucho tiempo, antes de ser un gran amigo al que quiero, y ha sido un placer para mí también el poder encontrarme en esta primera conferencia presentado por Manolo. Esta primera conferencia dentro de unas jornadas que para mí son mucho desde hace mucho tiempo. Agradezco de corazón a Isabel, a Noelia, esa amistad con la que me han traído aquí. Fundamentalmente los méritos, ha leído esas cosas que figuran en las biografías de urgencia, las biografías académicas de urgencia, pero en realidad lo que yo presumo es de haberme relacionado muy bien en esta vida, de poder tener amigos como Manolo, como Noelia, como Rafael, como Antonio Serrano. Antonio Serrano me trajo aquí cuando yo era un niño, entonces tenía prácticamente todo el pelo y Manolo Canseco no se metía conmigo. Ahora que voy perdiéndolo o que lo he perdido, tengo esa crítica permanentemente. No he venido a hablar de mi desnudez de cuero cabelludo, sino del desnudo en el teatro áureo, tipos y funciones. Bien, el teatro español, el teatro clásico español, o el corazón del teatro clásico español, el teatro español del siglo XVII, ese teatro que define Lope con su arte nuevo, lo que se conoce como, lo que los contemporáneos conocían como comedia nueva, tuvo 2 grandes enfrentamientos, 2 grandes frentes de los que sufrió ataques. Uno de ellos fue el de los profesores de universidad, mis colegas de antaño, autores de poéticas, de retóricas, que veían con muy malos ojos ese monstruo, que ahora le llamamos teatro clásico, pero entonces era realmente un teatro anticlásico, un teatro que iba contra lo que se decía que habían dicho Aristóteles, Horacio y todos los autores de poéticas en la Italia y en la Francia renacentista, ¿no? Y el otro gran enemigo son los moralistas. La controversia por la licitud moral del teatro fue uno de los grandes frentes que tuvo el teatro y que tuvo que ir sorteando para poder salir adelante. Estos teatrófobos, estos moralistas contrarios al teatro, veían el principal peligro en el sexo. El principal peligro era esa inmersión amorosa que tenía ese teatro. Y es verdad que el amor es el tema fundamental del teatro. No basta leer, pues eso, el arte nuevo de Lope de Vega para decir que los temas de amor, honor, son fundamentales, ¿no?
Y el amor está por todas partes, incluso aunque sean comedias de santos, aunque sean autos sacramentales. Y en todo caso, aunque esas piezas tengan menos presencia del amor en la trama, están inmersas dentro del espectáculo. La unidad significativa del teatro español del siglo XVII no es la comedia o el entremés, es el espectáculo, ese conjunto en el que hay distintas piezas y en las cuales el amor idealizado, el amor visto desde abajo, visto desde todos los lados, está muy presente, ¿no? Es el principal peligro que ven los enemigos del teatro. Bastaría leer a cualquiera de ellos. A mí me gusta mucho leer a Camargo, me gusta mucho leer a Ignacio Camargo, que es un jesuita, muchos eran jesuitas de esos enemigos del teatro. Me gusta Camargo porque es un hombre que se sitúa al final de la trayectoria, se sitúa en el año 1689, su escrito El discurso teológico sobre los teatros, diríamos contra los teatros, y dice cosas estupendas, porque escribe muy bien de manera barroca, ha leído a todos los santos padres, a todos los que antes han hablado contra el teatro. Y sobre todo ha visto mucho teatro aunque no lo reconozca. Le gusta mucho el teatro, aunque tenga que censurarlo, porque cree que desde luego es perjudicial para la salud moral de los espectadores. Y dice cosas, he sustanciado este párrafo, que ya sé que no lo pueden leer, pero bueno, yo lo facilito. Lo que realmente me interesa a mí es que lo que va en amarillo, pues les hago coger una idea de que efectivamente el amor es fundamental, el amor es lo fundamental que censura estos moralistas. Los que concurren a ellos, a los teatros, van a estar toda una tarde viendo y oyendo con cuidado, con gusto, con atención, una comedia en la cual, con exquisito y primoroso artificio, se representan y se ofrecen a los oídos y a los ojos materias amorosas y lascivas, galanteos y pretensiones de damas, esfuerzos extremados del afecto y finezas locas de un hombre galán y de una mujer hermosa que se muestran ciegamente enamorados, trazas e industrias del amor torpe para llegar al logro de los deseos. Bueno, voy más abajo, arrojando fuego torpe de lascivia y haciendo el patio un infierno. Escribe bien, barroco, pero escribe muy bien el padre Camargo. Subido todo esto de punto por el encanto de la música, en que las mujeres de la farsa cantan primorosamente, con bailes primorosos y danzas artificiosas, en que estas mismas mujeres bailan, tocan y danzan, y entretejido todo esto con la torpe fealdad de los entremeses y otros sainetes impuros, con el inmodesto desgarro de las mujeres vestidas de hombres y con las demás indecencias que dijimos y otras muchas que no se pueden decir. Bueno, quizá entre las que no se pueden decir estén los desnudos que esas comedias presentan. Voy a hablar de los desnudos, voy a hablar de las características que tienen estos desnudos. Aunque tengo recogidos materiales desde hace mucho tiempo, o bastante tiempo, bueno, me he metido en ese tema no por ser, uno tiene la edad menos contenida de lo que quisiera, pero creo que todavía no he dado en viejo verde. Y tampoco he pensado en ello porque veníamos a zona de playa y zona de posibles topless, etcétera, por lo que podía convenir el desnudo. No, es un tema en el que me veo involucrado por cuestiones de departamento. Hay un proyecto de investigación, I+D, que consiste en hacer una base de datos que se llama Eros y Logos. Se trata de estudiar el léxico relacionado con lo erótico. Aunque tengo que recoger muchos materiales, me he dedicado para esta ocasión fundamentalmente a Lope de Vega, por razones que no son difíciles de justificar. Es el que más obras conservadas tiene, uno de los dramaturgos de mayor trayectoria, de mayor tiempo escribiendo para los teatros, un dramaturgo que sin duda es modelo de otros dramaturgos y que presenta, como todos sabemos, una propensión hacia lo erótico en su vida personal muy clara, incluso cuando este hombre ingresa en el sacerdocio, ¿no? Lope y Rojas, por lo que yo he podido averiguar, y Rojas Zorrilla son los dramaturgos en que hay mayor presencia de lo erótico, de una manera más o menos declarada, de una manera más o menos soterrada, latente. Bueno, primera cuestión. La primera cuestión que me planteé, y lo digo ya por si hubiera algún despistado, no, me imagino que todos son los presentes en la sala expertos en teatro del siglo de oro, pero por si hubiera algún despistado lo voy a desengañar rápidamente. Ninguno de los desnudos se muestran visualmente. El teatro es verdad que sería el medio ideal para explotar todas las posibilidades del tratamiento
artístico y erótico del desnudo, por su capacidad de lo visual, por su capacidad también, por supuesto, del erotismo oral, entiéndaseme, el erotismo que tiene que ver con lo que uno pueda decir. Todas las artes confluyen en el teatro, sobre todo en el teatro barroco, esa manifestación artística que pretende conseguir el arte total, que todo contribuye. Eso hubiera sido posible, es decir, esa posibilidad de expresar lo erótico hubiera sido posible si no hubieran existido las fronteras de lo considerado como decente. Y en ese sentido, el género teatral es el que menos testimonios de erotismo explícito de todos los géneros literarios o manifestaciones artísticas del siglo de oro. Tenemos relatos, tenemos poemas. Leed, por ejemplo, el libro de José Ignacio Díez sobre la poesía erótica y encontraréis contundentes testimonios donde se ofrecen desnudos y muchas más cosas a través de poemas, a través también de novelas. Tenemos, por supuesto, otras manifestaciones artísticas, esculturas, pinturas, donde se ven desnudos. El baño femenino parece tener tal atracción para Lope, no voy a ofrecer ningún caso, por no haber tiempo para tanto, tiene tal atracción que llega a utilizarlo incluso como metáfora para cosas que no tienen nada que ver con el desnudo o con el baño, ¿no? Me llama mucho la atención y por eso he seleccionado esto lo he puesto aquí porque es un autógrafo, es la propia letra de Lope de Vega en Amor con vista. En la jornada primera aparece esta metáfora. Está hablando de una mujer que llora y utiliza como metáfora una mujer que se está bañando. Fijaros qué barroco es Lope de Vega y a la vez que ha traído por este motivo del baño femenino. Te parece que a las mujeres dio naturaleza sabia horca y cuchillo en los ojos, y más si lloran con gracia. Si vieras tú como yo dos estrellas animadas llover perlas en claveles por dos caminos de plata, si vieras entre suspiros que con una mano blanca limpiaba soles un lienzo que el dolor bañaba en agua, si vieras unos cabellos que descompuestos bajaban a servir de celosías porque dos niñas se bañan. Todo el juego metafórico es porque una parte del ojo son las niñas, ¿no? Y a partir de ahí son niñas que se bañan, las celosías del pelo, una construcción metafórica realmente increíble. Bueno, en todo caso, curiosidad, pero que da idea de la importancia que concede a estas cosas Lope de Vega. Los 4 casos más sensuales, donde hay un mayor detalle del baño de las bañistas, son estos 4, y de un bañista, porque está el animal de Hungría, los 4 señalados en verde, que además responden a una franja temporal. Esto merecerá la pena estudiarlo, ¿no? ¿Por qué Lope se descoca más en esos años que van de 1610 a 1612? Estas 4 comedias presentan escenas algo más tórridas que las que encontramos en escenas de las otras comedias que están en blanco. El caso más notable de todos, el que más me ha gustado por lo que puede ayudar a explicar cómo es la sintaxis y cómo son las fuentes y cómo son los elementos que traen en juego de los desnudos femeninos en Lope de Vega, es el de Las Paces de los Reyes y Judía de Toledo. Las Paces de los Reyes y Judía de Toledo es una comedia protagonizada por el rey Alfonso VIII y por la judía Raquel. Bien, en el acto segundo, la judía Raquel, acompañada de su hermana Sibila, se baña en el río Tajo, en la huerta del rey, y sin percatarse de que va a ser vista por el rey Alfonso, que ha salido a comentar cosas con su privado Garcerán. Se enamora rápidamente de ella, pero por las ropas se da cuenta, mientras tiene las ropas, se da cuenta de que es judía. Bien, se da cuenta del gran problema que esto le puede plantear. Este episodio, como decía, ofrece testimonio de la mayoría de los aspectos dramáticos, poéticos, morales, incluso, que plantea el tratamiento del desnudo en las obras de Lope y en otras obras también. Por ejemplo, y ya como 4ª cuestión relacionada con el desnudo, ¿qué función dramática tiene el desnudo? ¿Para qué sirven los desnudos? Aparte del regodeo, del disfrute sensual que puede haber en ellos, evidente. Bueno, justifica dramáticamente que el galán se enamore rápidamente de la persona a la que está observando desnuda.
Es lo que ocurre en El animal de Hungría, ¿no? Esta mujer que ve lo que cree el sol desnudo y sufre esos calores, ese abrasarse, ¿no? del que habla. Es más frecuente el relato a posteriori. Es decir, alguien ha visto una escena de desnudo y luego se lo cuenta a otro con todo lujo de detalles, pero a posteriori. Sexta cuestión, el linaje de los desnudos. ¿De dónde vienen los desnudos? ¿Qué se traen a colación? ¿Qué desnudos se pueden traer a colación en las comedias en general? Y estamos ejemplificando con Lope, las comedias de Lope en particular. Las referencias bíblicas y las referencias mitológicas son muy importantes, ¿no? Pesan mucho. En el episodio de las Paces de los Reyes, que traemos como trampilla para estas características, nos encontramos con la presencia, con las referencias a antecedentes mitológicos y bíblicos de los desnudos. Entre los bíblicos, sin duda, el personaje que se lleva la palma es Bersabé. Es Bersabé, la amante del rey David, el motivo de la gran tragedia o de la secuencia de tragedias que se van a cerner sobre la casa de David, el amor adulterino, el amor fuera de todo orden de David por Bersabé, de la que se enamora precisamente por verla bañarse desde su balcón, ¿no? La historia de David y Bersabé, que aparece en el segundo libro de Samuel, 11:1, 12:25, produce 12 casos que yo ya he encontrado en Lope de Vega. Hay 12 menciones con más o menos recreo. Precisamente en las Paces de los Reyes lo que se nos dice es maravilloso, son versos maravillosos de Lope. Dice, así miró David otra hermosura, se está refiriendo a él, Alfonso VIII, viendo a Raquel. Así miró David otra hermosura que estaba haciendo cristalina esfera las claras aguas de una fuente pura que le costó después fuentes de llanto. A partir de ahí viene todo el asunto de Amón y Tamar, de Absalón, todas las tragedias que le van a suceder vienen a partir de ese pecado. Has pecado, pero pagarás por ello, le dice el profeta Natán, ¿no? Bien, otra de las referencias bíblicas obligadas es esta que refleja Rubens en este cuadro, Susana y los viejos. Se nos cuenta en uno de los libros de la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 13, hasta 9 casos aparece en Lope de Vega la mención de estos viejos lascivos, ¿no? Estos viejos que ven como Susana se está y quieren, la ven bañarse desnuda, quedan prendados de ella y la chantajean de decir que es infiel a su marido si no acepta tener trato carnal con ellos. Estos son los títulos de las comedias que traen a colación el caso del desnudo de Susana ante los viejos. También, por supuesto, Adán y Eva. Son 2 solo las comedias. La primera, Culpa del hombre, que precisamente tiene como protagonistas a Adán y Eva, quienes presentan la importancia que tiene el desnudo, ¿no? Como cuando justo les llega el castigo, cuando comen de la manzana les llega el castigo, es cuando se dan cuenta de que están desnudos. Esto es resaltado en la obra de Lope de Vega. Pero sobre todo Lope tiene en mente la mitología. Cuando trata estos asuntos, cuando aparecen desnudos, las referencias son mayoritariamente a desnudos mitológicos, para lo que no es, por supuesto, nada original. Esto lo estudió muy bien Pierre Civil, como ya en el siglo XVI se percibió la utilización de la mitología como un simple pretexto, como un soporte privilegiado del erotismo, una manera de poder dar cauce al erotismo a través de este referente de cultura, de este referente de prestigio que es la mitología. De todos los personajes mitológicos, en el que más incide con respecto al desnudo femenino en el teatro español en general y en Lope en particular, es Diana. Es el episodio de Diana y Acteón. Acteón es príncipe de Tebas, creo que la historia la sabéis, que yendo de caza con sus perros vio bañarse desnuda a Diana y a sus ninfas. Esta es la escena recreada por Giuseppe Cesari. Y por castigo es convertido en venado
y va a ser comido, devorado por sus propios perros, convertido en venado. Lo he localizado hasta en 9 comedias de Lope de Vega. Ahí están los nombres: La Quinta de Florencia, Los Pleitos de Inglaterra, La Obediencia Laureada. Bueno, están ahí los nombres y no los voy a releer porque los pueden ver y se podrán ver en su publicación. En el corazón del barroco no podía faltar el tratamiento paródico de los mitos. Es algo que caracteriza al barroco, como sabemos bien. El mito de Diana y Acteón lo encontramos positivamente tratado en estas obras, pero también lo tenemos en La Corona de Hungría y La Injusticia Vengada. Tenemos un uso paródico de cierta gracia. Está puesto en boca de Fileno, que ha visto bañarse desnuda a su enamorada Laura, y se acuerda de la fábula, se acuerda de aquella manera de los nombres de la fábula, ¿no? De la fábula de Antón, viendo a Laura me acordé, cuando Ovidio, que Triana se estaba bañando un día, cuenta Ovidio que Triana se estaba bañando un día, que aunque era diosa tenía cierta comezón humana, y que este príncipe Antón la vio desnuda en el baño, y que le dijo: picaño, pagaréis la presunción, y que le volvió venado. Lo mismo en Laura temí, que una mañana la vi en el arroyo del Prado. Mirad lo que pareciera Fileno en esta ocasión, vuelto cabrito o lechón, si Laura me convirtiera. Bien, el de Diana no es el único mito. Hay más mitos con desnudos femeninos. Tenéis la historia de Venus, Marte y Palas, Hipómene y Atlanta, los títulos en blanco, los títulos de Lope, Venus y Adonis, Andrómeda, París. Bueno, hay cuadros respectivos, estos son. Y ahora, si hubiera podido manejar yo el ordenador, hubiera podido pinchar en el ratón y ver más grandes los cuadros que veis en pequeño y a lo mejor un poco pillados por el margen derecho. Van a salir ahora. Ahí tenéis la historia de Venus y Marte, de Saraceni. Bueno, esto me parece estupendo, ¿no? Este soneto de El remedio en la desdicha, en que Lope nos cuenta cómo Venus se viste de la armadura de Marte, ¿no? Dice: bañaba el sol la crespa y rubia cresta del fogoso león por alta parte, cuando Venus lasciva y tierno Marte en Chipre estaban una ardiente siesta. La diosa, por hacerle gusto y fiesta, la túnica y el velo deja parte, sus armas toma y de la selva parte, del yelmo y plumas y el arnés compuesta. Pasó por Grecia y Palas viola en Tebas, y díjole, Palas es su gran rival, ¿no? Y díjole: esta vez tendrá mi espada victoria igual de tu cobarde acero. Venus le respondió: cuando te atrevas verás cuánto mejor te vence armada la que desnuda te venció primero. Bien, soneto como digno de Lope, evidentemente. Sin duda, la incidencia más decisiva del desnudo mitológico se da en una comedia que se llama La Quinta de Florencia, escrita hacia 1600, es decir, de un Lope todavía no el Lope, donde nos encontramos con un viejo motivo que es el enamoramiento de la pintura, el enamoramiento a través de una pintura, un motivo que viene de la antigüedad, que está muy, muy presente en el teatro clásico. Todos nos habremos encontrado en algún momento como algún personaje se ha enamorado de alguien porque le ha visto en un retrato, pero nunca lo habréis visto, si no os habéis leído La Quinta de Florencia, llevado tan al extremo como le ocurre aquí al protagonista, la capacidad de enamorar. Bien, en el acto primero de La Quinta de Florencia, César cuenta a su amigo Octavio que se ha construido una quinta en las afueras de Florencia, con jardines, con fuentes, con pinturas, donde hay ninfas desnudas que excitan su apetito. Bueno, estos son los cuadros que había que haberlos visto todos ellos en mayor tamaño, los que estaban en miniatura. Hay que pasarlos. Todos estos son mitos que tienen correspondiente en palabras en Lope de Vega, en comedias de Lope de Vega. Bueno, aquí estamos en la Quinta de Florencia ya, y dice, a propósito de las ninfas pintadas en sus jardines, dice: allí 1000 ninfas desnudas daban con sus carnes bellas imaginaciones locas entre soledades necias. En una de esas pinturas está Adonis con Venus, y se enamora perdidamente de Venus, y sale a buscar por la ciudad una mujer así.
Yo me deseo de amar una mujer como aquella, si la hallase hoy en el mundo, quiero decir en Florencia, y no la encuentra. 1000 veces con celo quise, aunque el lienzo se perdiera, cortar el Adonis todo, mirad si amor tiene fuerza. Pero sí queda con una labradora que está lavando la ropa con los brazos desnudos y que de repente se le aparece como igual que la Venus del cuadro. Queda atraído fatalmente por ella, pero ella no le hace ningún caso. Que no han bastado con ella servicios, regalos, obras, penas, palabras, promesas. Su amigo Octavio le recomienda forzarla. ¿Qué es? ¿Qué mujer es? ¿Es acaso Diana, que te pueda convertir en venado? Ahí es donde aparece una de las menciones de ¿por qué no la fuerzas? ¿Quién hay que impedirlo pueda? No es labradora, no es pobre, no es mujer. Y termina forzándola. Es una historia terrible y sobre todo para nuestra sensibilidad. No sé, en la época de Lope estas cosas eran otra cosa. Y hay que leer desde la historia también estas historias que a veces nos ofrecen planteamientos terribles. Bien, los blancos brazos y los tiernos pechos que non se descubrieron en su casa, a Sol su prima ni a Leonor su amiga, los trae descubiertos por el campo. Bien, aquí hay una ticoscopia. Un personaje está contando cómo las mujeres están saliendo desnudas. Vamos, desnudas de cintura para arriba, ¿no? Se renuncia explícitamente, fijaros cómo el personaje que lo está refiriendo renuncia explícitamente a la sensualidad, ¿no? Al reclamo sexual del desnudo. Confieso vos, soldados valerosos, que cuando la miré venir desnuda, con cera tan fermosa, branca y linda, que llevaba las hojas de los árboles cuantimás que los ojos de los hombres, quité los míos por vergüenza y dice, no el seso que el dolor a Sancha rige. Bueno, Sancha argumenta que las mujeres, que van desnudas porque las mujeres no sienten vergüenza de desnudarse ante las mujeres, y por tales toman a los varones cristianos que no son capaces, se comportan como mujeres, pero no son capaces de enfrentarse a los moros. Y este es el parlamento de doña Sancha. Las mujeres no tenemos vergüenza de las mujeres. Quien camina entre vosotros muy bien desnudarse puede, porque sois como nosotras, cobardes, fracas y endebres, fembras, mujeres y damas, y así no hay por qué no deje de desnudarme ante vos como a fembras acontece. Pero cuando vi los moros, que son homes y homes fuertes, vestíme, que no es bien que las mis carnes me viesen, que honestidad he perdido cuando vengo entre mujeres. Perdón, ¿qué honestidad he perdido cuando vengo entre mujeres? Ninguna, pues que lo sois tan cobardes y tan leves, pero no cuando los moros, que son homes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y también hay desnudos en entornos de violencia, de torpeza, de picaresca. Aquí hay una gran variedad de pequeñas escenas donde aparecen, sobre todo en el primer Lope, ¿no? En el Lope anterior a 1600 era un Lope más suelto, más dado a este tipo de recreaciones. Pero he cumplido con el tiempo y con su paciencia y por ello les doy las gracias. Aquí he acabado. Agradecerte tu desnuda exposición y no sé si hay alguna pregunta que se pudiera hacer. Si nos atenemos al tiempo que tenía el conferenciante, nos quedan 5 minutos. Como vamos un poco apretadillos... Es que no salió la diapositiva donde daba las gracias. Me dicen que no hay preguntas, así que si las tenéis, se las hacéis luego a la salida. ¿No, Noelia? Que sí pueden. Ah, ¿podemos? Que sí pueden. Perdón. Esto es la torpeza del moderador. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Duncan. Igual. Me ha venido a la mente la primera película de Doctor No, ¿no? De James Bond, cuando ella sale del mar, que es bastante parecido. Pero es que esto es una continuidad, pero una cosa que es diferente, es que la gente no bañaba tanto en esos días. Y no sé si... Perdón, no, es que no estaba oyendo, estaba oyendo mal. Sí, lo último que has dicho, es hasta... ¿Está bien así? Sí, perfecto, sí. Sí. No, es que estaba pensando, pues hay esta continuidad, ¿no? Es que lo que bien has dicho, lo del destape, y yo estaba pensando en la primera película de James Bond, Sí. donde sale del mar, pero por otro lado, es que la gente bañaba menos en esos días.
Y no sé si por esto, si tenía más carga erótica, la idea de ver a alguien en ese contexto, ¿no? Bueno, efectivamente el desnudo llamaba la atención referido, pero que tenía, por supuesto, y seguro que los actores echaban el resto. Contaba, y sobre todo cuando era con ticoscopia. La mayor sensualidad es cuando hay ticoscopia, es decir, cuando estás contando lo que tú estás viendo. Me imagino que un buen actor ahí podía hacer maravillas. Otra cosa puede ser más frío cuando alguien está relatando lo que le ha pasado la tarde anterior, ¿no? No lo sé, no sabría contestar si podría dar más sensualidad el hecho de que entonces la gente se bañaba menos. Sí, era mucho más raro, desde luego, ver desnudos, muchísimo más raro. Es más, hay desnudos en Lope que todo queda cifrado en el pie. En ver cómo la condesa mete el pie en el agua, se pueden hacer 30 o 40 versos de cómo ese pie entra en el agua y cómo ese pie recuerda al pie de Bersabé y al pie de Diana y a otros pies, ¿no? Sí, entonces hacía falta muy poco para excitar al auditorio. Sí, lo curioso es eso, ¿no? Cómo un arte que consideramos muy controlado se las apañaba para introducir. Supongo que depende también de épocas, por eso creo que hay una época en Lope donde Lope es mucho más suelto, que debe tener que ver con algo que en relación... Eso hay que estudiarlo, ¿no? ¿Por qué Lope puede decir estas cosas que no las puede decir ni antes ni después? Seguro que como los que han vivido, no sé, la censura en la época de Franco y saben que había años que venía mejor porque Fraga estaba de ministro y entonces era un poco más permisivo que cuando estaba otro, eso deberíamos conocerlo. Pero en todo caso sí, está claro que Lope intentaba estirar lo más que podía la sensualidad de las palabras. Pero que para el público, entonces, lo que sí es cierto es que ahora no sé lo que nos pueden producir las palabras a nosotros, mucho menos que a los de entonces, porque entonces estaban acostumbrados a ver con las palabras. El teatro basaba mucho de su efecto en las palabras. En La vida es sueño, lo que se nos cuenta del monte al principio, que hoy dices, bueno, ¿para qué tanto explicar qué pasa en el monte y que si hay una torre? Es que entonces no había el decorado que lo dijera, eran las palabras y la gente estaba encantada en que les contasen cómo eran los edificios, los salones, los vestidos. Gracias. No tendría que ver con la edad de Lope, ¿no? Que iba No, entrando en la porque... andropausia. No, digo yo que no, porque son unos años muy concretos, 1610, 1613, y antes podía ser más fogoso todavía, claro, esto va con la edad también, la fogosidad, y después pues podía ser... No. Sé que es una pregunta capciosa, pero no sé la respuesta.